Capítulo 134. No todo sale siempre según el guión. 13 de diciembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Islamabad, Pakistán, distrito gubernamental. Los tanques principales del ejército pakistaní, T-80 Usted y Al-Zarrar, circulan por las calles de la ciudad, que han sido bloqueadas por la policía militar tras la declaración de la ley marcial y el toque de queda. En realidad, se trata de un golpe de estado siguiendo un guión ya aprobado por la cúpula del gobierno. No es más que una puesta en escena para hacer ruido. Para un estado moderno, resultaría extremadamente vergonzoso admitir que una facción del ejército actuó por libre, por lo que el plan consiste en cambiar el gobierno mediante un golpe, hacer que parezca un caos político interno y culpar a la administración anterior para cerrar el asunto. De hecho, si no hubieran involucrado a China, no habría sido necesario llegar a tales extremos. Visto desde fuera, el gobierno anterior es el villano que provocó una guerra mediante un autoatentado, y el gobierno golpista es el villano que decidió calificar la causa de la guerra como un montaje para sus propios fines políticos. Es un escenario donde nadie gana, pero es una decisión mejor que entrar en una guerra total contra India y China. El presidente ya ha escapado del país en secreto siguiendo el guión, y se supone que pedirá asilo político tras completarse el golpe. Por cierto, se aseguró de llevarse una cantidad de fondos reservados digna de un magnate. Es un hombre precavido. Por supuesto, detrás de este golpe ensayado, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, China e India se mueven frenéticamente, haciendo que diversas personas desaparezcan o sean reemplazadas en la oscuridad. Mientras tanto, los reporteros de los grandes medios internacionales, que no saben nada de la trama, transmiten con emoción como si estuvieran presenciando un momento histórico, informando al mundo sobre el desarrollo del golpe de Estado. 14 de diciembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Washington D.C. Estados Unidos, Casa Blanca. Vaya, vaya. Con esto parece que la guerra de mentira entre India y Pakistán llega a su fin. Debido a que las tropas chinas que participaban en los ejercicios se quedaron instaladas en Pakistán, ninguno de los dos bandos pudo mover sus líneas de frente. Por ello, en alusión a la fase inicial de la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental, este conflicto de Cachemira empezó a ser llamado la Guerra de Brahma-Phoney War. Nuestra influencia con el nuevo régimen, bueno, está a la par con China. Supongo que mantener el status quo ya es ganancia, aunque hoy en día no tengan la importancia de antes. Pakistán es un país donde el ejército tiene tanto peso que resulta relativamente fácil para las agencias de inteligencia infiltrarse en el núcleo del poder. Es un escenario habitual para los juegos de poder internacionales. Que un lugar así posea armas nucleares es extremadamente peligroso, pero Pakistán también sabe aprovechar su posición al máximo para su propio beneficio según el momento, comportándose de una forma muy India. Probablemente pondrían mala cara si se los dijeran, pero es la realidad. Hemos evitado un daño masivo a la psicología del mercado que habría supuesto un choque entre China y Rusia derivado del conflicto indo-pakistaní. El presidente suspiró aliviado. Era poco probable que India, que quería centrar sus fuerzas en gobernar regiones como Salsistán, se lanzara de lleno contra un Pakistán sumido en el caos, por lo que el conflicto parecía haber terminado por ahora. Cuando los informes de la CIA mencionaron que Pakistán planeaba un reinicio mediante un golpe de Estado, el presidente se llevó las manos a la cabeza, pero al ver que el impacto económico sería mínimo, decidió que todo estaba bien. En serio, con Israel ya tengo suficiente de Eurasia. Ahora podré concentrarme en el desarrollo de Tasman y demás zonas. La mayor preocupación del presidente era su índice de aprobación, y los asuntos exteriores solo le importaban si involucraban a Israel o afectaban la economía. Por eso era tan proactivo con el continente jurásico, Rastal o Asgard, por su peso económico. Justo cuando se disponía a saborear la idea de una economía alcista para el próximo año, la puerta del despacho oval se abrió de golpe y su asesor entró casi tropezando. Señor presidente. El Ejército Popular de Liberación ha bombardeado Islamabad. Beijing declara que es una represalia por el derribo de sus aviones. El presidente escupió el café que estaba bebiendo con todas sus fuerzas. 14 de diciembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Rawalpindi, Pakistán, GHQ. Ambulancias y camiones de bomberos circulaban frenéticamente con las sirenas encendidas alrededor de lo que ahora era un montón de escombros. El cuartel general del ejército. Aunque el lugar ya había sido blanco de terrorismo en el pasado con muchas víctimas, en aquella ocasión los atacantes fueron detenidos en los puestos de control perimetrales. Sin embargo, fueron impotentes ante bombarderos que entraron en su espacio aéreo bajo la apariencia de naves aliadas.
Los objetivos elegidos como represalia por el derribo de los cazas chinos fueron los cuarteles generales de la Fuerza Aérea y la Armada, ambos situados en Islamabad. Así, la ciudad cayó en un caos absoluto, sumándose a la confusión que ya reinaba por el golpe de Estado. En medio de ese desorden, en la embajada china en Islamabad aparecieron de pronto numerosos soldados del EC completamente armados, intimidando a las autoridades pakistaníes que custodiaban el perímetro. Más allá del sentimiento de inseguridad de los ciudadanos pakistaníes ante el golpe y este nuevo ataque, la situación en Oriente Medio se volvía cada vez más inestable. 14 de diciembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Beijing, China, Zongnanhai. Quien les dio la orden de atacar. El secretario general del partido, y presidente del Estado, gritaba ante los altos mandos de la Fuerza Aérea del EC que había convocado. Los oficiales, casi burlándose del mandatario, mostraban una leve sonrisa cínica. Pero si fue usted, secretario general, quien dijo que cualquiera que dañara a China pagaría las consecuencias. Nosotros solo identificamos a los culpables y les hicimos pagar. El secretario general estuvo a punto de golpear al teniente general que hablaba con tal insolencia, pero se contuvo. Es decir, ¿admiten que ustedes seleccionaron los objetivos y dieron la orden de ataque? Por supuesto. Teníamos órdenes del presidente de la Comisión Militar Central, el propio secretario general, de actuar inmediatamente en cuanto se identificara a los culpables. Lo que el secretario general había dicho en realidad fue manténganse a la espera para poder actuar, no actúen de inmediato, pero en un sistema dictatorial, estas sutilezas no suelen quedar registradas con precisión. Mi orden fue esperar. Una vez identificados los culpables, yo daría una nueva orden. Quedan todos destituidos por insubordinación. Al oír esto, la expresión de los oficiales cambió al instante. La sonrisa desapareció, reemplazada por una frialdad absoluta. La mirada de militares observando a un enemigo. Secretario general, parece que no lo entiende. ¿Quién en el ejército lo apoya ya? ¿Quién apoyaría a un comandante supremo que se queda de brazos cruzados mientras atacan a sus hombres? El secretario general observó con frialdad al general de la Fuerza Aérea que sugería, implícitamente, que no dudarían en dar un golpe de estado si eran destituidos. Vaya, qué valientes. Pensé que la destitución era un gesto de clemencia por mi parte. Le devuelvo sus palabras, señor. Viendo la actitud desafiante del general, el secretario general pensó que éste debía estar muy seguro de su control sobre el ejército. Es fácil ser así de gallito cuando solo tienes que azuzar a los de abajo sin preocuparte por la política ni la economía, pensó con un suspiro. Ya veo. General, teniente general, y señores del Estado Mayor de la Fuerza Aérea que fueron tan eficientes, es una lástima. Todos lo miraron con cara ¿de qué habla este tipo? Pero al instante siguiente se quedaron helados al ver a la gente que irrumpió en la sala. Quedan acusados de espionaje y de favorecer los intereses de una potencia enemiga durante este ataque a Pakistán. ¿Qué locura es esta? Nadie pudo reaccionar ante la rapidez del Ministerio de Seguridad del Estado, que entró y esposó a los mandos militares mientras mostraban las órdenes de arresto. ¿Cómo se atreven a llamarnos espías? ¡Qué sarta de mentiras! No jodan. Ese hombre de ahí es el que realmente favorece intereses ajenos. Gritaban y protestaban, pero eran pocos contra muchos. Por muy militares de alto rango que fueran, no eran más que oficiales de escritorio frente a los agentes expertos del Ministerio de Seguridad. Fueron reducidos sin esfuerzo. Vaya, qué rápido se les mueve la lengua. Maldito. Quien apareció tarde en la habitación fue el jefe del Departamento de Trabajo del Frente Unido. Por su culpa, todos los simpatizantes que nos costó tanto infiltrar en el núcleo del poder pakistaní han sido aniquilados. Estábamos a punto de asegurar al próximo jefe del Estado Mayor del Ejército. ¿Cómo piensan compensar esa pérdida? El cargo de arresto era que, al matar a sus propios informantes, habían favorecido los intereses de Estados Unidos, que compite ferozmente por la influencia en Pakistán. Aunque en términos de informantes muertos Estados Unidos estaba en una situación similar, por lo que la guerra de información estaba empatada, eso era lo de menos en ese momento. Por cierto, este tipo de fuego amigo causado porque el ejército regular ignora las operaciones de las agencias de inteligencia es algo que ocurre con frecuencia. Si el ejército supiera quiénes son todos los colaboradores de inteligencia, habría un problema de seguridad nacional, así que es un mal necesario. El hecho de que China supiera tan rápido que sus informantes habían muerto fue porque, justo después del bombardeo, el ISI de Pakistán entregó a la embajada china una lista de fallecidos que resultaban ser sus contactos.
Lo hicieron para amenazar, sabemos quiénes son, y para sembrar la duda de si los informantes supervivientes también estaban fichados. Pensé en ser clementes si admitían la insubordinación, pero veo que albergan intenciones de rebelión. No tienen salvación. Ante las palabras del secretario general, los rostros de los exmandos de la Fuerza Aérea se tiñeron de desesperación. Al estilo chino, los cargos de espionaje o traición suelen arrastrar a todo el círculo cercano, no solo a sus facciones militares, sino incluso a sus familias. Estoy ocupado. Llévenselos. Con esas palabras, la cúpula de la Fuerza Aérea fue reemplazada en secreto, sin anuncios públicos. Para China, lo más importante ahora no era eso, sino cómo resolver el lío de Pakistán sin perder el honor. Fin del capítulo 134. El link a la historia del autor estará en la descripción.